you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. Un mol de azúcar, un mol de ácido sulfúrico, un mol de limones, un mol de semillitas, qué ricas son. Si alguna vez quisiste averiguar qué significaba la palabra mol, si alguna vez escuchaste mol y te nacía la curiosidad de saber qué significaba, este video te lo va a explicar. Ojo, no confundir mol con molécula, son cosas muy distintas. Empecemos. Mol es una palabra que utilizamos en nuestra lengua castellana, sin embargo proviene del griego, y mol tendría un significado de montón. Entonces cuando decimos un mol de algo, estamos haciendo mención a un montón de algo. Si yo menciono un mol de naranjas, estaré haciendo mención a un montón de naranjas. Si yo menciono un mol de cloruro de sodio, estoy haciendo mención justamente a un montón de cloruro de sodio. Ahora, la cantidad molar podría aparecernos constante sin importar la sustancia que estemos mencionando. Sin embargo, varía. Esto varía en función a la estructura molecular de la sustancia de la que se está hablando. Es así que un mol de agua no será igual en cuanto a masa a un mol de ácido sulfúrico. Si un mol y un mol podrían parecernos magnitudes iguales, no lo son porque varían en su estructura atómica o en su estructura molecular. Recuerden el peso atomogramo, que es muy importante. Finalmente, podemos concluir que mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancia. Es una unidad muy importante y es tan importante que está inmerso en el grupo de las magnitudes básicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Ustedes pueden observar que el mol lo tenemos presente acá al último como cantidad de sustancia. Unidad de medida, el mol. Ahora, si nosotros conocemos un determinado nivel de masa, sabemos de qué tipo de sustancia se trata, podemos calcular el número de moles presentes en esta masa aplicando la ecuación de cálculo de moles en sustancias, que es N, que significa número de moles, por si acaso, N minúscula, igual a masa de la sustancia dividida entre su peso molecular o peso molar. Entonces, si a mí me piden averiguar cuántos moles de ácido sulfúrico existen en 600 gramos de ácido sulfúrico, como yo conozco la fórmula del ácido sulfúrico, puedo tranquilamente determinar su peso molar y así dividir la masa que me dan entre el peso molar para obtener el número de moles. Ahora, mencionábamos que la cantidad molar no es constante en todas las sustancias existentes. No, por eso decimos que un mol de ácido sulfúrico no es igual a un mol de agua, pero sí hay algo en que sí son constantes, y esto es en la cantidad de moléculas o de átomos que podrían llegar a tener. Y aquí ingresamos al concepto del número de Avogadro. Amadeo Avogadro nos indicó que la cantidad de átomos o moléculas que tiene un mol de cualquier sustancia es constante. Hablamos de átomos cuando la sustancia es simple y hablamos de moléculas cuando la sustancia es compuesta. Por ejemplo, un mol de calcio va a tener la misma cantidad de átomos que un mol de oro, porque son sustancias simples. Pero si hablamos de sustancias compuestas, un mol de hidróxido de sodio tendrá la misma cantidad de moléculas que un mol de agua. Ahí está la diferencia, ¿no? Átomos cuando hablamos de una sustancia simple y moléculas cuando hablamos de una sustancia compuesta. ¿Y qué número es esto? ¿Qué número es este importante? ¿Qué número es esta cantidad, no? El número es 6.0221367 por 10 a la 23. Algunos lo abrevian de diferente manera, algunos le dicen solamente 6.02 por 10 a la 23, u otros para utilizar memotecnia 6.023 por 10 a la 23. Es un número que está en notación científica y es un número muy grande. Tenemos que agarrar esta comita decimal que tenemos acá y recorrerle hacia la derecha 23 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delante del 7 serían 7 espacios. 23 menos 7 me da 16. O sea, este número hay que aumentarle 16 ceros. Entonces ahí podemos darnos cuenta la cantidad enorme que nos involucra el número de Avogadro. Entonces el mol de algo sí es constante con el mol de otra cosa, y eso es la cantidad de átomos o moléculas que tiene. Entonces, un mol de limones, ¿cuántos limones tendrá?
Muy fácil. Un mol de limones, según Avogadro, tendrá 6.02 por 10 a la 23 limones. Fácil y sencillo. Ahora apliquemos estos conocimientos en ejercicios. Ejercicio de aplicación número 1. Calcular el número de moles presentes en 1000 gramos de dióxido de carbono. Nosotros imaginemos que en este tanquecito de dióxido de carbono tenemos 1000 gramos de CO2. Si nosotros conocemos la masa de la cantidad que queremos averiguar el número de moles, es bastante sencillo aplicando la ecuación de número de moles. Recuerden que el número de moles, N minúscula, es igual a la masa de la sustancia dividido entre su peso molar. ¿Tengo la masa de la sustancia? Claro que tengo, es 1000 gramos de CO2. Acá está la masa. Lo que me faltaría averiguar es el peso molar, el PM del CO2. Entonces solamente recordamos que el CO2 tiene una fórmula de un carbono y 2 oxígenos. Esa es su estructura molecular. Nosotros vamos a multiplicar carbonos por 1 porque en la fórmula me dice que solo hay un carbono y luego multiplicamos por la masa del carbono. La masa atómica o atomogramo del carbono es 12 gramos. 1 por 12, 12 gramos. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Vean que el oxígeno no tiene un coeficiente de 1, tiene un coeficiente de 2. Entonces será oxígeno por 2. ¿Cuál es la masa del oxígeno? 16 gramos. 2 por 16 me darán 32 gramos. Finalmente sumamos 12 gramos más 32 gramos y obtenemos el peso molar del anhídrido carbónico o CO2. Y es 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Una vez que hemos calculado el peso molar del CO2 o de la sustancia con la que tenemos que trabajar, solamente reemplazamos datos en esta ecuación de número de moles. Número de moles dice que es masa, muy bien. ¿Cuánto era la masa? La masa arriba es 1000 gramos, lo que me dan, 1000 gramos de dióxido de carbono, dividido entre el peso molar. El peso molar va abajo. ¿Cuánto vale? 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Acá la parte operatoria o la parte matemática es dividir 1000 entre 44 y el resultado de 1000 entre 44 me da 22.7. Ahora la unidad. Gramos de CO2 de acá arriba se eliminarán con gramos de CO2 de acá abajo. Arriba y abajo se eliminan, no olviden. Y lo que me queda es mol de CO2, que parece que está abajo, pero por la ley de extremos y medios de las fracciones se va arriba. Finalmente podemos concluir que el número de moles presentes en 1000 gramos de dióxido de carbono es 22.7 moles. Ejercicio número 1 terminado. Ejercicio de aplicación número 2. Calcular la masa equivalente a 5 moles de ácido sulfúrico, H2SO4. Muy bien, contextualicemos el ejercicio. Imaginemos que en este vasito de precipitado nosotros tenemos una cantidad equivalente a 5 moles de ácido sulfúrico y me piden averiguar la masa de ese ácido sulfúrico. Bueno, nosotros tenemos la ecuación de cálculo de número de moles que me dice número de moles es masa sobre peso molar. Nosotros podemos calcular la masa a partir de esta ecuación realizando un proceso previo llamado despeje. Nosotros de esta ecuación deberemos despejar la m de masa. Ustedes observarán que la masa está acá en el numerador de esta fracción, solamente hay que ver quién está estorbando a la masa y vean que el peso mol es lo que estorba la masa. ¿Qué le está haciendo? Le está dividiendo. Y recuerden esa regla que dice todo lo que está dividiendo en un lado puede pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Es por eso que el peso mol lo mandamos al otro lado, al costado izquierdo, a multiplicar el número de moles y ya está despejada la ecuación. Número de moles por peso molar es igual a masa, ¿no? Para conveniencia invertimos esto, recuerden que se puede hacer, y finalmente decimos que masa es igual al número de moles por el peso molar. ¿Tengo número de moles? Sí tengo número de moles. Son 5 moles de ácido sulfúrico. ¿Tengo peso molar o peso mol de ácido sulfúrico? No tengo, pero puedo encontrar a partir de la fórmula. La fórmula me dice H2SO4. Tengo 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Entonces, hacemos las multiplicaciones correspondientes. Hidrógenos por 2, en la fórmula me dice que tengo 2 hidrógenos, más atomogramo del hidrógeno 1 gramo, 2 por 1 gramo me darán 2 gramos. Vamos con el azufre. Azufre por 1, más atomogramo del azufre, 32 gramos, 1 por 32, acá está, 32 gramos. Más atomogramo del oxígeno, 16, y se multiplica por 4, tengo 4 oxígenos en mi fórmula, y 4 por 16 me dará 64. Finalmente sumamos 64 más 32 más 2, lo que me da un bonito 98 gramos de ácido sulfúrico
en 1 mol de ácido sulfúrico o por cada ácido sulfúrico, ¿no? Una vez que yo he calculado el peso mol del ácido sulfúrico, es bastante sencillo, solamente vamos a la ecuación inicial, que es esta: masa es igual al número de moles por peso mol, y reemplazamos datos. En lugar del número de moles anotamos 5 moles de ácido sulfúrico, que está como dato en el ejercicio, y en lugar del peso mol anotamos lo que acabamos de encontrar, 98 gramos de ácido sulfúrico. Haciendo la multiplicación, 5 por 98 nos dará 490. Ahora la unidad se obtiene de la siguiente manera: el mol de acá arriba, mol de ácido sulfúrico, se eliminará con el mol que está acá abajo de esta fracción, arriba y abajo se van, y lo único que me queda es gramos de ácido sulfúrico. Por lo tanto, la masa equivalente a 5 moles de ácido sulfúrico habría sido 490 gramos de ácido sulfúrico. Ejercicio de aplicación número 2 terminado. Ejercicio de aplicación número 3. Calcular cuántos gramos de potasio existen en 7 por 10 a la 25 átomos de potasio. Aquí me están pidiendo averiguar una cantidad de masa. ¿Cuántos gramos? Gramos es masa, ¿no? Y lo que me dan es no número de moles como en el ejercicio anterior, lo que me dan es cantidad de átomos. Cuando me den cantidad de átomos o cantidad de moléculas, inmediatamente yo debo recordar a Avogadro. Recuerden que Avogadro me decía que en 1 mol de cualquier sustancia hay 6.022 o 0.23 por 10 a la 23 átomos o moléculas de esa sustancia. Ese es el número de Avogadro con el que debemos trabajar. Muy bien, recuerden que la ecuación para calcular masa de una sustancia es la misma que la del anterior ejercicio. Masa es número de moles por peso molar. ¿Yo tengo número de moles? No. ¿Tengo peso molar? Tampoco. Tengo que hallar las dos cosas. Y para hallar número de moles, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el número de Avogadro, con una simple regla de 3. Estos 7 por 10 a la 25 átomos de potasio, vamos a averiguar a cuántos moles equivale utilizando la regla de 3. Anoto el valor que quiero convertir, 7 por 10 a la 25 átomos de potasio. Anoto las operaciones que involucran a la regla de 3, multiplicación y una raya de división. Y acá debo relacionar el dato que yo conozco. Y yo sé que en 1 mol de cualquier sustancia hay 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas de esta sustancia. En este caso estamos hablando del potasio. Por lo tanto, en 1 mol de potasio habrán 6.023 por 10 a la 23 átomos de potasio. Quienes eliminan átomos de arriba con átomos de abajo se van. Solamente es cuestión de multiplicar 7 por 10 a la 25 por 1 dividido entre 6.023 por 10 a la 23. El resultado será 116.2 moles de potasio. Entonces, con una simple regla de 3 y con el número de Avogadro, yo ya calculé N, ya calculé el número de moles. ¿Qué me falta calcular? El peso molar. En este caso estamos hablando de una sustancia simple, es el potasio. Y cuando tenemos una sustancia simple es mucho más fácil calcular el peso molar. Solamente hay que multiplicar el número de veces que tenemos el subíndice de la sustancia simple, que obviamente es 1, por su masa tomogramo. 1 por 39 me dará 39 gramos mol. Nada más. Es sustancia simple, no es compuesta como en los anteriores ejercicios. Finalmente, masa es número de moles por peso mol. Reemplazamos datos. En lugar de número de moles, anotamos lo que obtuvimos en el primer cálculo. Acá está, 116.2 mol de potasio. Y en lugar de el peso mol, anotamos el valor de peso molar que hemos encontrado, 39 gramos de potasio por cada mol de potasio. Mol con mol se eliminan. Y multiplicando 116.2 por 39, vamos a obtener 4.531.8 gramos de potasio. Y de esa manera hemos logrado calcular la cantidad de masa existente en 7 por 10 a la 25 átomos de potasio. Hemos relacionado el concepto del número de moles con el concepto del número de Avogadro. Dos conceptos muy importantes estudiados el día de hoy. Y queridos estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo más adelante. Que les vaya bien. Chao.